semana, usted lo sabe, si nos acompaña diariamente, estamos platicando con las aspirantes a ocupar la titularidad del CONAPRED. Hoy vamos a platicar con la antropóloga Amaranta Gómez Regalado, a quien le agradezco mucho la comunicación. Bienvenida, Amaranta, gracias. Luisa, muchísimas gracias por la oportunidad. Al contrario, gracias a ti por tu tiempo. Empezamos normalmente esta sección, como ya adelantaba, hemos platicado con varias compañeras, con pues una probadita de lo que ha sido tu trayectoria, que nos cuentes cuáles son tus luchas, cuáles son tus causas, cómo ha sido tu vida hasta este momento. Bueno, mira, yo soy de formación activista social, vengo desde la base, desde la prevención del VIH-Sida, la educación sexual, la defensa de los derechos humanos, desde el contexto indígena. Y de profesión soy antropóloga social, egresada de la Universidad Veracruzana. Pero me asumo como una persona mujer feminista que defiende los derechos de las mujeres, del sector de lo femenino, pero también desde una visión mucho más interseccional, en donde la posibilidad de mostrar todas las vivencias, condiciones que una mujer o una persona en general vivimos, llámese raza, etnia, edad, condición social y demás, me parece que es muy importante la interseccionalidad. Y yo trabajo mucho más y además vivo esa interseccionalidad porque soy una mujer indígena, una mushe, una persona trans, una persona que vive con una discapacidad. Y bueno, entonces esa interseccionalidad la vivo y la trabajo en muchos sentidos y en todo momento. Cuando empezó esta discusión sobre la importancia del CONAPRED, se cuestionó públicamente, al menos desde la autoridad, si tenía dientes suficientes, es decir, si el trabajo que ha hecho hasta ahora es suficiente o debería tener capacidad para ir un poco más allá. ¿Cuál es tu opinión del papel que ha tenido precisamente el CONAPRED en la historia, en la lucha contra la discriminación, en estos cierres de brechas de desigualdad? ¿Y qué podrías tú proponer para que esto se acelere o para que ya no haya ningún grupo que se quede rezagado? Ya, yo creo que hasta el momento la cultura de la conciliación ha sido un aspecto muy importante que ha hecho CONAPRED. Es una cultura que evita que promovamos la cultura del castigo. Bastante estamos castigados en muchos sentidos, por la naturaleza, con los contextos políticos, por muchas cosas. Y yo creo que apostar por una política del castigo no ayuda mucho, no es pedagógico y no ayuda a que las personas logren cambiar ese chip cultural que traemos sobre la diferencia, sobre el respeto a la diferencia del otro, la riqueza que tiene el otro y la otra. Ciertamente hay casos que se han presentado a lo largo de estos años y que se pueden ir presentando, que presentan situaciones delicadas y que ahí sí efectivamente CONAPRED en este momento carece de dientes jurídicos que puedan sancionar, no castigar, sancionar de alguna manera algunos actos que rebasan algunas situaciones que podría llegar a la conciliación. Para eso necesita una reforma, por supuesto que yo estoy de acuerdo en una reforma, pero que fortalezca la parte jurídica, pero además que fortalezca el actuar de CONAPRED en el ámbito de todos los niveles de gobierno, el federal, el estatal y el municipal, para que podamos tener una verdadera política antidiscriminatoria de Estado. El presidente decía u opinó en una de las conferencias matutinas que prefería que hubiera una mujer indígena al frente del CONAPRED. Sin embargo, no es la misma vivencia para las indígenas del norte que las de la zona centro, que las de la zona sur. La verdad es que hay muchos Méxicos en nuestro México y cada región requiere de situaciones y apoyos específicos, tiene condiciones distintas. ¿Cómo atender, digamos, todas estas realidades desde la centralización, que quizá puede ser un ente federal? ¿Habría que tener también entes locales, una mayor coordinación? ¿Qué pasa con esta diferencia tan grande en el país? Sí, creo que lo que ha hecho el presidente es esta caracterización de quién pudiera dirigir el CONAPRED y me parece que decir mujer indígena es un norte que nos da para pensar cómo lo está imaginando el propio presidente. Pero es una gran oportunidad, como tú bien lo señalas, para que junto con el presidente y junto con la ciudadanía nos demos cuenta que este México profundo, como lo decía bien Bonfil Batalla,
es un México tan diverso y tan profundo, incluyendo el sector de lo femenino al interior de nuestros pueblos indígenas. En todo caso, el perfil que el presidente ha hecho, ha dicho, es una punta del iceberg solamente para mostrar las diferentes poblaciones que venimos sufriendo la discriminación en el país, como son las comunidades indígenas, ciertamente, las mujeres, la comunidad LGBT, las discapacidades, el campesinado, las migraciones, el feminismo, por supuesto. Y entonces, ahora mismo necesitamos que la mujer indígena que quede al frente pues logre un mayor involucramiento de estos sectores dentro de CONAPRED para que pueda tener un blindaje social y que pueda fortalecerse en la respuesta. Por el otro lado, me parece que uno de los desafíos es el presupuesto. Me parece que el presidente mismo ha dicho que no necesitamos crear elefantes reumáticos, y estoy completamente de acuerdo con él. Necesitamos crear instituciones con un presupuesto suficiente, y yo propongo que tengamos un presupuesto dinámico. Por un lado, asegurar que el Estado financie lo que le corresponde como política de Estado antidiscriminatoria. Pero hay que pensar en la cooperación internacional, en los fondos internacionales, en las agencias, en las embajadas, en las universidades que pueden colaborar con recursos técnicos y económicos para que se pueda realizar las diferentes acciones como política antidiscriminatoria en este país. Dos cosas que finalmente podría decir que yo propongo es intentar y asegurar que haya una corresponsabilidad en los diferentes niveles de gobierno. Hay leyes estatales contra la discriminación en todos los estados, querida Luisa, pero no hay consejos estatales ni consejos municipales contra la discriminación. Y si hacemos esto, por supuesto que estaríamos asegurando el nivel de corresponsabilidad que nos toca a cada uno y a cada una para poder tener un país mucho más respetuoso, mucho más incluyente de la diferencia. No, completamente. Así como la perspectiva de género, las políticas de no discriminación tendrían que estar no solo en los consejos locales, en absolutamente todos los órganos públicos y privados, ¿no? Entonces, que haya un ente visibilizador e impulsor sin duda es fundamental. Para concluir, Amaranta, te preguntaría entonces, ¿qué sigue en el proceso, digamos, de selección? Ahorita hemos platicado con quien nos dice que está únicamente esperando a ver si va a haber una convocatoria. Hay quien ha ido directamente con el subsecretario Alejandro Encinas. ¿Tú en qué proceso estás y qué sigue en las siguientes semanas? ¿Cómo sabemos desde la ciudadanía cómo seguir este proceso? Sí, creo que hay varias, tradicionalmente, y ese era el formato que había. Yo he sido asambleísta, soy asambleísta con permiso ahora de CONAPRED, asambleísta ciudadana, y el procedimiento es que la asamblea presentaba una terna a gobernación y gobernación se le enviaba a la presidencia y desde ahí se tomaba la decisión. Esto no se ha dicho que no vaya a ocurrir, puede ser que siga ocurriendo porque finalmente la asamblea mandó una lista de 6 nombres inicialmente y después aparecieron otras compañeras que están en la contienda, muy valiosas. Y entonces, hay un frente de mujeres candidatas de la cual también estoy haciendo parte, que solicita que el proceso sea más abierto, más participativo y demás. Hasta ahora tenemos todavía pendiente un diálogo con la propia secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el propio subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. Tenemos pendiente todavía eso y yo creo que de concretarse esa reunión, que me parece clave, tendríamos como mucha claridad de pues para dónde ir articulando nuestras conversaciones. Perfecto, Amaranta, pues te agradezco muchísimo tu tiempo, que nos hayas compartido un poco de tu trayectoria y de tus propuestas.